Muérete en casa es una serie de terror y suspenso. En este género, la meta es crear intriga, incertidumbre y ansiedad en la audiencia. Esto lo buscamos con planos extraños, con movimientos de cámara, con edición, con sonido. Y la meta es crear el suspenso alargando momentos, convertir un segundo en un minuto para que la audiencia se desespere. Y como decía Hitchcock, siempre haz que la audiencia sufra lo máximo posible. Al ser solo tres tras cámara, el feto, Mariana y yo, siempre queremos darle el valor de producción máximo a cada plano. Se nos puede tomar 1 o 2 horas sacar un plano, pero si logramos transportar la audiencia a ese sitio que queremos que esté, es un éxito rotundo. En este caso hicimos un plano POV del estante de comida, del gabinete. Y a pesar de que nos tomó un montón práctica y tiempo, creo que valió la pena. Algo muy presente en Muérete en Casa son las influencias y las referencias de trabajos previos. Yo creo que todo artista siempre ve los trabajos previos para influenciarse en su propio trabajo, de alguna manera consciente o inconsciente. A veces nos pasa que hacemos un plano y después nos damos cuenta que es una copia de un plano de otra película, o a veces llegamos al set y decimos, mire, hay que hacer este plano, ¿cómo lo hacemos? Independientemente de eso, yo creo que las influencias de otras películas son necesarias para poder lograr una quimera, y puede ser un valor de plano o puede ser un tipo de plano o puede ser un tipo de iluminación o puede ser un tipo de actuación también, pero creo que cualquiera de las anteriores es válida. Obviamente para la cinematografía de Muérete en Casa los equipos son muy importantes. En nuestro caso utilizamos la Blackmagic Pocket 4K. Es una cámara chica, portátil, da una imagen linda con un buen rango dinámico y además ya la teníamos, entonces no había que gastar rentándola ni nada. Lo malo es que es una cámara que necesita muchos accesorios para funcionar bien. Sin embargo, yo creo que el alma de una pieza cinematográfica no está en la cámara, sino en los lentes. En este caso nosotros utilizamos los SLR Magic anamórficos, que son unos lentes que había comprado y en realidad son la razón por la que comenzó este proyecto. Yo quería hacer algo para probar los lentes y una cosa llevó a la otra y terminó siendo una serie web. Son unos lentes PL anamórficos, son lentes con un alma. Siento que son característicos y es lo que le ha dado la cinematografía, o es el corazón de la cinematografía de Muérete en Casa. El kit trae un 35, un 50 y un 70, aunque mayormente utilizamos el 35. Otra cosa curiosa de la cinematografía de Muérete en Casa es que casi siempre utilizamos luz natural, pero para interiores de noche generalmente nos apoyamos con una Yongnuo YN360. Es una luz RGB de batería que nos ha resuelto en muchísimas situaciones y es muy versátil, aunque siempre tratamos de aprovechar las lámparas que tenemos en la locación. Otro equipo que ha complementado la narrativa de Muérete en Casa es el estabilizador. Este es un estabilizador Moza Air 2 que nos ha ayudado porque da esa mirada fría y omnipresente del espectador que ayuda con el suspenso y te mantiene como si tú estuvieses, como si el espectador estuviese en ese lugar. Hola. Asegúrense de ver los 3 capítulos que ya van de Muérete en Casa, aún nos faltan 3 más, y me gustaría escuchar sus comentarios sobre la cinematografía en los comentarios.